A continuar con el programa de hoy y va a continuación la doctora María José Rodríguez, quien es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, pediatra puericultor del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de la UCB, neonatólogo del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño y adjunto del Servicio de Neonatología del Hospital Miguel Pérez Carreño y nos va a hablar de neuroprotección en el prematuro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a celebrar hoy el Día del Prematuro, y celebrar a nuestros pequeños y valientes gigantes que tenemos todos en nuestra vida natal y que todos los días nos dan sorpresas y de los cuales todos los días aprendemos mucho. Hoy voy a hablar de un tema que, bueno, ya Flor Ángel me abrió el camino esta mañana, hablando de algo tan importante como es la neuroprotección. ¿Por qué tenemos que hablar de neuroprotección? Tenemos que hablar de neuroprotección porque no pasa. Ahora sí. Ok, tenemos que hablar de neuroprotección por algo muy importante. La sobrevida de los recién nacidos pretérminos ha aumentado en los últimos años. Si vemos las estadísticas australianas, en el año 1997 teníamos una sobrevida que podía ser de 2 por cada recién nacido pretérmino, pero la incidencia de parálisis cerebral ha ido disminuyendo de forma paulatina. Este número macro pareciera, bueno, lo estamos haciendo muy bien porque tenemos menos niños con secuelas neurológicas. Pero cuando analizamos correctamente estos valores y vemos los bebés menores de 28 semanas, ahí los cambios no han sido tan sustanciales. Y estos bebés siguen siendo el mayor grupo donde vemos secuelas y problemas neurológicos en estos recién nacidos, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Y este es el grupo por el cual más se está estudiando y tenemos que establecer las terapias neuroprotectoras. Pero entonces, ¿por qué cómo yo sé que tengo que establecer, para poder saber esto, tengo que saber cuál es la fisiopatología o las causas subyacentes que están involucradas en ese daño neuronal? Esos factores son múltiples. Normalmente todos, si nos preguntan, bueno, niñito que no llora, no respira, no hace, un bebé que se asfixia, un bebé en estado postparo, todos tenemos esa idea. Incluso si nos preguntamos a los padres, mi bebé tuvo un paro y estuvo mucho tiempo en paro, ¿cómo quedará ese cerebro? Eso es un factor que todo el mundo conoce y reconocemos fácilmente. Y de hecho, en bebés pretérminos no es necesario que el bebé tenga que tener un paro cardiorrespiratorio, que tenga que ser reanimado en el momento de nacimiento. El hecho de que tenga un Apgar de 7 puntos al quinto minuto ya es un factor de riesgo para daño neurológico. Estos pacientes que tienen Apgar de 9 puntos al quinto minuto van a tener mejores evolución neurológica que aquellos pacientes con un Apgar de 7, que para nosotros no es un Apgar incluso no tan bajo. Pero además hay otros factores involucrados y el más importante de ellos es este, y donde voy a enfocar principalmente toda la conferencia, el proceso inflamatorio que puede ser de origen infeccioso o no. Y esto es lo que va a ocasionar lesiones en dónde, en el astroquito, en los oligodendrocitos y además en la melinización. Además va a involucrar alteraciones en la formación de los neuronales, incluso la arborización a nivel de ese cerebro, que todavía está muy chiquito, que esas uniones no se han establecido de manera correcta. Esta inflamación puede ser persistente, incluso 21 y 28 días posteriores. Por eso es importante lo que decía Florán temprano en la mañana, que hay que hacer eco a las 4 y a las 6 semanas. Porque yo puedo tener un primer eco de primera semana de vida que va a estar normal, pero si yo no hago un eco a posterior y más adelante, yo estoy perdiendo de diagnosticar la lesión persistente inflamatoria en este paciente. Esta lesión persistente va a ocasionar principalmente una lesión difusa de la sustancia blanca en el recién nacido pretérmino, que puede ser quística o no, que va a provocar incluso áreas de necrosis en el paciente. Entonces tenemos que ver que no es solamente enfocarnos a ese periodo de hipoxia, sino tratar de disminuir la inflamación a nivel cerebral de nuestros pacientes. Entonces, esta inflamación puede empezar incluso antes de que este bebé nazca, incluso intraútero. Tenemos que hay muchísimas revisiones que hablan que este proceso inflamatorio, que puede ser de origen infeccioso o no, que cuando tenemos madres que hay un proceso inflamatorio donde hay un incremento de las interleuquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 8, ellas pasan muy bien esa barrera placentaria, llegan a nivel fetal, incluso pasan la barrera hematoencefálica del paciente y comienza una respuesta inflamatoria en este cerebro del paciente
que todavía no ha nacido. Y que además tiene mayor lesión porque este bebé prematuro tiene una característica importante. ¿Cuál es? Que al activarse el sistema inmunológico, él no tiene todavía una respuesta apropiada para disminuir o antiinflamatoria, para disminuir este proceso, y entonces la lesión va a ser mucho más severa y persistente en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a revisar o qué vamos a ver el día de hoy? Disculpen la lámina en inglés. Podemos tener varios puntos donde podemos actuar. Tenemos en el periodo prenatal, que solamente voy a mencionar porque muchos de estos casos esto ya lo conocemos. El manejo farmacológico, que es manejo de convulsiones, no va a ser objeto de esta conferencia porque, bueno, ya sería entonces toda la mañana y no quieren estar escuchándome toda la mañana a mí. Medidas no farmacológicas, ¿ok? Que todos conocemos, tenemos que implementar, e incluso como ya lo hemos visto en el transcurso de mañana, son súper importantes, y potenciales intervenciones. Algunas en estudio, otras que tienen evidencia científica bien importante establecida, como es la hipotermia terapéutica. Entonces, para hablar únicamente del manejo prenatal, todos conocemos que los esteroides prenatales son importantes para prevenir, como lo previamente en el mar, el daño a nivel pulmonar, el riesgo de CDR prematuro, los posibles riesgos de displasia broncopulmonar, como comentamos antes, se en la conferencia de clase, pero también tiene beneficios a nivel cerebral central. ¿Por qué? Porque va a estabilizar la neurovasculatura y va a disminuir la actividad del factor estimulante vasogénico, que alguna vez hemos escuchado cuando hablamos de retinopatía de la prematuridad, también se produce a nivel cerebral y que va a estar provocando que se estabilice la vasculatura de la matriz germinal. Esto va a permitir que entonces haya una mejor angiogénesis y una mejor neuralización a nivel del cerebro. Por otro lado, el sulfato de magnesio está bien descrito, que utilizado previo al momento del nacimiento, va a disminuir el riesgo de pérdida cerebral y reduce en forma combinada con los glucocorticoides el riesgo de muerte fetal o infantil en los pacientes. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando el bebé nace? Porque nosotros antes de que nazca, bueno, podemos sugerirle a los tetras, pero dependemos que se establezcan esas medidas terapéuticas. Y además lo ideal es que este bebé nazca prematuro, pero en muchísimos casos no lo podemos evitar. Tenemos entonces que la hipotermia terapéutica es una medida claramente establecida y que todos tenemos, hay evidencia científica, que es un gol estándar para tratamiento de los casos de asfixia perinatal. ¿Pero en qué grupo etario? En los mayores de 34 semanas. Es decir, nuestros bebés chiquitos, menores de esta edad gestacional, no podemos establecer esta medida terapéutica, e incluso en los bebés, como les comenté previamente, en los menores de 28, los que más nos preocupan, no está establecida. ¿Por qué? Porque hay un mayor riesgo de hemorragia, sobre todo hemorragia intraventricular, que implicaría probablemente el desarrollo neurológico del paciente, alteraciones metabólicas y alteraciones cardiovasculares importantes en el paciente. Pero en mayores de 34 semanas sí la podemos emplear, podemos utilizar los dos métodos, ya sea la selectiva cefálica o la corporal total, con la manutención y el equipo correcto, y si contáramos con el equipo, deberíamos iniciarlo en las primeras 6 horas, no retrasar, y si puede ser en forma inmediata, es lo ideal. Apenas el bebé se estabiliza, lo terminamos de reanimar, comenzar con la hipotermia, ¿ok? No debemos retrasar, si contamos con la posibilidad de hacerlo, esperar 3, 4, 5 horas o incluso más, porque cuanto más precoz se establezca, mejor va a ser el desarrollo neurológico del paciente. Luego más se puede mantener por 72 horas y luego realizar un recalentamiento lentamente en el paciente. Pero como les dije, esto no se puede emplear en bebés muy chiquitos. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos bebés tan pequeños? Pues nada, nos tocan las medidas antiinflamatorias. Hay varias medidas establecidas y muchísimas terapéuticas que podemos encontrar cuando buscamos la bibliografía, pero me voy a enfocar en estas 4, ¿ok? Eritropoyetina, melatonina, cafeína, analquina principalmente. Estas son algunas de ellas, manejamos en forma frecuente en nuestras unidades, eritropoyetina y cafeína con muchísima frecuencia, pero vamos a ver qué dice la evidencia científica de los efectos beneficiosos o no de estos fármacos. Tenemos entonces eritropoyetina. Todos conocemos eritropoyetina, colocamos eritropoyetina en nuestras unidades para el manejo de anemia del prematuro. Y sabemos que es un factor de crecimiento angiogénico, eritropoyético, perdón, que permite entonces manejar esta entidad clínica que es la anemia neonatal. Pero ¿tiene receptores a nivel cerebral? Pues sí. Tenemos que las células cerebrales, las neuronas, la microglía, los oligodendrocitos, tienen receptores para la eritropoyetina. Y además, estos receptores, cuando se activan por la dimerización y activan principalmente
el receptor JAK2, la molécula JAK2 y la KT1, tenemos que traer como consecuencia que se activan vías antiapoptóticas que van a disminuir la muerte cerebral, provocando entonces un efecto que, evitando la citotoxicidad, además tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. Y además promueve, porque tiene a tener, permitir que el hierro se use para aumentar los niveles para el metabolismo de hemoglobina, te hace que se use menos para actividades inflamatorias. Tiene entonces un efecto antiinflamatorio. Y además tiene un efecto ontogénico. Esto es evaluado en estudios en animales, pero esto tiene un efecto cuando buscamos alguna respuesta en nuestros recién nacidos prematuros o es beneficioso para los prematuros. Hay una revisión de fichas que aparentemente decía que sí, pero en el New England tenemos una revisión muy importante, un estudio randomizado, doble ciego, con una cantidad importante de recién nacidos, 741 recién nacidos controlados, que evaluaron cuál era el efecto. Ok, listo, gracias. El efecto de la eritropoyetina como neuroprotector en bebés chiquitos, menores de 27 semanas. O sea, el grupo etario que nos interesa conocer. Ellos qué hicieron, bueno, enrolaron dos grupos, uno que le colocaron eritropoyetina, otro solución salina, similares características tanto de sexo como edad gestacional, no había diferencias entre ellos, y evaluaron cómo iba el desarrollo, la mortalidad y cómo era el daño neurológico, la evolución neurológica en escala de Bailey a los 2 años, tanto en el score cognitivo como motor. Tuvieron dos grupos, que hicieron con el grupo de eritropoyetina, le dieron dosis altas desde el momento del nacimiento, 1000 unidades por kilo cada 48 horas por 6 días, y posteriormente 400 unidades internacionales por kilo, 3 veces por semana hasta la semana 32. Y le pusieron de seguimiento hasta los 2 años. ¿Qué encontrar? Que no hubo diferencias significativas en desarrollo neurológico, incluso de alteración en la escala de Bailey, y de presencia o no de parálisis cerebral. Por lo tanto, concluyen que por lo menos no de forma precoz, esto es un efecto beneficioso con dosis altas, no es un efecto apropiado o no es una terapéutica apropiada para el manejo o para la prevención de daño neurológico en los pacientes. Este mismo estudio, un estudio similar, fue realizado en Austria, igual con un seguimiento por 2 años, un estudio randomizado, doble ciego, hasta que se encontró un número importante de recién nacidos, más de 500 recién nacidos, y obtuvieron los mismos resultados. Entonces, la eritropoyetina podría ser un factor o una medida terapéutica apropiada para disminuir el daño neurológico. Actualmente, con lo que existe en la publicación y revisión, pues no lo es. No hay ninguna academia o ningún colegio o ninguna asociación de neonatología que la recomiende de usarla en forma precoz como un efecto neuroprotector. Entonces nos quedamos con, vamos a buscar otra cosa. Vamos a hablar de melatonina. Todos hemos escuchado melatonina, todos tomamos melatonina para dormir, para no sé qué. Con el COVID se puso de moda la melatonina y todo el mundo empezó a tomar melatonina. Y bueno, todos empezamos todo el mundo ahorita sabe lo que es la melatonina. Sabemos que es una hormona que es producida por la glándula pineal y que nos ayuda a regular el ritmo circadiano. Todos ahorita estamos pendientes que si la vitamina D, que el ritmo circadiano, que tengo que dormir, que la melatonina. Pero, ¿qué pasa con el feto? ¿El feto produce melatonina? Pues no. Depende principalmente de la madre, de la melatonina que produce la mamá, que pasa muy bien la barrera placentaria y llega pasa la barrera hematoencefálica del feto y actúa a nivel central en el paciente. Entonces, eso es tan importante que incluso cuando el bebé nace, la principal carga de melatonina lo tiene la leche materna. Él todavía produce muy poquita melatonina, un niñito a término, 3,5 kilos, 50 centímetros, yo lo respiro en la sexta y fue para su casa. Ese bebé va a depender de la melatonina que obtiene de la leche materna y no de la que él va a producir. Y que estos valores van a ser apropiados a partir de los 2 o incluso de los 3 meses, dependiendo de la literatura que revisemos. Pero por lo menos los 2 primeros meses, la melatonina no va a ser endógena, no es suficiente la que él produce y va a depender de la que le aporte la madre a través de la leche materna. Por eso es importante también la leche materna. Pero ¿qué pasa con el prematuro? Pues es peor, porque es un bebé más chiquito, un sistema que todavía es más inmaduro. Pero los pacientes con retardo de crecimiento también, y los bebés con sufrimiento fetal, van a tener niveles de concentraciones más bajitos de melatonina en el momento del nacimiento. Y entonces, bueno, ¿y cómo es esto de la melatonina? Pues bueno, sabemos que va a tener receptores a nivel cerebral,
los MT1, los MT2 y los MT3, que están a nivel periférico y que se encuentran ubicados en varias regiones del cerebro, a nivel de cerebelo, de sustancia gris, del núcleo supraquiasmático, y a nivel del MT2 importante en retina, hipocampo, corteza y cerebelo. ¿Y por qué es importante que tengamos receptores en tantas áreas a nivel de la corteza cerebral como a nivel periférico? Porque la melatonina tiene varios efectos beneficiosos, no solamente a regular el sueño y el ritmo circadiano, sino que va a tener efectos protectores a nivel de citotoxicidad. ¿Y cómo lo hace? Pues previene, por un lado, de forma temprana, la disrupción de la barrera hematoencefálica, permitiendo entonces que haya un menor proceso o una menor lesión cerebral, repara en forma tardía la sustancia blanca y promueve el crecimiento axonal y la rotación, importante en nuestros pacientes prematuros, donde esto puede hacer de forma desordenada, y protege contra el estrés oxidativo y la apoptosis, haciendo que, bloqueando o produciendo enzimas antioxidantes, estabiliza los electrones mitocondriales, la actividad de los electrones mitocondriales, y reduce el daño oxidativo asociado a los lipopolisacáridos. Además, protege contra la neuroinflamación que nos interesa tanto en estos pacientes, porque va a inactivar o evita que se active la actividad de las inflamasomas y por tanto no se liberan citoquinas inflamatorias intraneurales que van a ocasionar la inflamación y por tanto finalmente la muerte neuronal. Entonces, ¿qué finalmente va a ocurrir? Que promueve la maduración, la mineralización y en fase tardía tiene un efecto restaurador. En teoría, entonces esto sería la panacea y bueno, vamos a dar la melatonina a todos los recién nacidos. Pero ¿qué sabemos? Porque una cosa es lo que parece y otra lo que es. Entonces, bueno, si buscamos en algunas revistas de neonatología, pues no hay como mucho, pero hay que buscar en otros lados, en otras revistas que normalmente no buscamos, pero que son muy útiles, que es la publicación de la medicina oxidativa y la longevidad celular. Y hay un artículo que es este trabajo donde evaluaron el efecto antioxidante de melatonina en recién nacidos prematuros. Ellos enrolaron un estudio doble ciego randomizado, 36 recién nacidos, que le dieron un grupo le dieron una dosis de 25 miligramos por kilo vía oral de melatonina y unas 15 pacientes una dosis placebo. ¿Qué evaluaron? ¿Qué midieron? A las 24 y las 48 horas, los niveles séricos de melatonina, por un lado, la cantidad de hierro no unido a proteínas y la presencia de degradación o de desecho de la oxidación de proteínas. Siguieron a los pacientes hasta el momento del egreso. ¿Okay? Nos quedamos por 48 horas para evaluar si había complicaciones asociadas al empleo de la melatonina y encontraron que con el uso de la melatonina se disminuye la peroxidación lipídica en los primeros de vida en los nacidos prematuros. Realmente, esta es la dosis que debemos emplear, no se sabe. ¿Ya? Esta es la dosis que debemos emplear. ¿Ya? Bueno, se sabe. Hay muchísimas revisiones, hay revisiones incluso de dosis tan altas como 20 miligramos, dosis única. Hay estudios que incluso han empleado melatonina para manejo de sepsis, para manejo de displasia broncopulmonar. Todavía hoy en día la dosis correcta, si es seguro o no, no está establecido. Lo que sí se sabe con melatonina es que sí hay buena biodisponibilidad cuando se administra vía oral, ¿ok? Y que se logran buenos valores a nivel sanguíneo, que hay pocos efectos adversos asociados al empleo de la misma. Probablemente sea una molécula que tengamos en los próximos años alguna información y parecerá esperanzador el uso de la misma. ¿Por qué? Porque vamos a regular el ritmo circadiano recién nacido. Este es un estudio australiano que terminó de realizarse en finales de abril y principios de mayo de este año. O sea que en los próximos años, el próximo año, probablemente tengamos alguna información donde ellos lo que hicieron fue restaurar el ritmo circadiano de los recién nacidos prematuros, desde la unidad. O sea, recordar en la parte de sueño, tener que el paciente tenga sus horas de sueño correspondientes, apagar las luces, todas estas cosas que son tan importantes y que habitualmente no hacemos, incluyendo mea culpa, y siguieron a los pacientes por 2 años, a ver cómo iba el desarrollo neurológico. Estos resultados todavía no están publicados, esperemos que cuando se publique nos den un poco más de luz si esto realmente es una medida neuroprotectora, aunque pareciera, por resultados previos, que debería ser, ¿ok? Entonces tenemos que estar escuchando que probablemente esto es importante. Ahora bien, cafeína.
Bueno, cafeína, se ha hablado algo en el transcurso de esta mañana de hoy, y la cafeína sirve para algo, porque bueno, si los esteroides nos ayudan a promover, a mejorar el desarrollo neurológico, bueno, la cafeína que nos ayuda a que tengamos menos apnea, menos displasia, debería ayudarnos a proteger algo. Entonces, bueno, tenemos en el año 2007, se hizo un estudio donde se evaluó el efecto a largo plazo de aquellos pacientes que recibían apnea, que recibían cafeína para el manejo de la apnea de la prematuridad. ¿Y qué se evaluó? Bueno, vamos a ver qué le pasó a nuestros pacientes a los más o menos los 20 meses. De los 18 a los 21 meses, estos pacientes enrolados en este estudio tuvo una disminución significativa de la incidencia de parálisis y de retraso cognitivo. Pero esto siguió siendo significativo a los 5 años. Un estudio realizado posterior, 5 años de seguimiento, mismo tipo de pacientes, pacientes que habían recibido cafeína para tratamiento de la apnea de la prematuridad, se evaluaron a los 5 años. Y esto fue aplicado 5 años después, en el año 2012. Pero ahí no hubo diferencia significativa. Es decir, lo que dijo la doctora temprano, yo no puedo quedar con lo que yo veo el paciente a los 2 años, porque puedo ver secuelas neurológicas poco más adelante, los 3, 4 años, y por lo menos debo estar pendiente de mi paciente por lo menos en los primeros 5 años de vida. ¿Y qué pasa si yo sigo al paciente 11 años? A los 11 años, estudio publicado en Pediatrics de 2018, tienen la referencia, si lo quieren revisar, no hay diferencia en el desarrollo neuroconductual, pero los pacientes que habían recibido cafeína tenían mejor puntaje en la coordinación motora fina, en la percepción visual y en la organización visoespacial. Entonces, aquí a pesar de que las números de secuelas o la incidencia de secuelas eran más o menos igual, ¿ok? No había una diferencia, pero había algunos ítems en los cuales había mejoría en los pacientes que habían recibido cafeína. Entonces, pues bueno, a pesar de que ya la usamos para el manejo de apnea, pues bueno, la cafeína nos puede ayudar para que estos pacientes tengan un mejor desarrollo neurológico. Ahora, ¿qué hay de nuevo? Porque bueno, siempre hay algo nuevo que uno tiene que como que buscar a ver qué están estudiando. Bueno, la anaquina es una molécula que ya es conocida, se emplea incluso para otras patologías, sobre todo en adultos, donde es un antagonista del receptor de interleucina 1. Entonces, bueno, sí, como yo les dije previamente, la fisiopatología está principalmente asociada en estos bebés pequeños ¿a qué? A un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Tenemos que, si esta es una molécula que actúa sobre un receptor de una interleuquina que es proinflamatoria, podría ser una ventana o una oportunidad terapéutica en los pacientes. Se están corriendo estos dos estudios en este momento en Australia y Nueva Zelanda, donde ellos están, en uno de ellos, viendo cuál es la seguridad que es importante, fiabilidad y farmacocinética de la interleuquina, y en otro el efecto antiinflamatorio preventivo en aquellos pacientes pretérminos menores de 27 semanas. Es decir, que en los próximos años vamos a tener algún tipo de respuesta con esta molécula. Entonces tenemos que estar pendientes de que hay cosas nuevas que podemos implementar. Por otro lado, pues bueno, todo lo que tiene que ver con cerebro, células madres. Además, células madres, mató. Entonces, bueno, es una opción terapéutica. Hay estudios ya preclínicos para el tratamiento de células madres en pacientes para desarrollo neurológico, mejorar el desarrollo neurológico prematuro. Por tanto, aunque estamos todavía en estudios preclínicos, sabemos que por ahí se está viendo una ventana, una posibilidad en nuestros pacientes. Ah, pero si yo no tengo estas cosas, ¿qué puedo hacer yo? Pues yo puedo hacer mucho y debemos hacer mucho. No voy a hablar porque mañana en la conferencia de Mamá Canguro y es como volver a llover sobre mojado, pero bueno, acordarnos de Mamá Canguro. Esto es importante. Todos conocemos los beneficios metabólicos, infecciosos, regulación del tono vagal y neurológicos del método Canguro. Es algo que es barato, no tengo que comprar nada, no tengo que hacer ningún estudio, no tengo que administrarle nada, no tengo que tomar una vía central, no tengo que darle nada bioral, no tengo que ver si el paciente lo tolera, ni la biodisponibilidad. O sea, no. Lo que tengo que tener es la disposición de los padres en realizar el método Canguro y la disposición de nosotros de permitir que el método Canguro se establezca en nuestras unidades. Entonces, es como más fácil, digo yo. Esto va a permitir, además, reducir la separación familiar. O sea, ese bebé está allá y yo no lo veo, no lo toco, no integro a este paciente conmigo. Los mamás lo ven como una cosa extraña, me da miedo tocarlo y eso va a disminuir
va a empeorar incluso después de bebé, cuando vaya a su casa, la mamá tiene miedo de tocar al bebé porque no la ha manipulado y va a aumentar el riesgo incluso de rehospitalizaciones, permitiendo entonces finalmente lo que les dije, la integración familiar. Mañana hablarán un poquito más del tema método canguro, por eso no me voy a extender mucho el día de hoy, pero recordar que esto nos ayuda a mejorar el desarrollo inmunológico de nuestros pacientes. Además, bueno, pues yo creo que todos los que me conocen siempre les digo, si ustedes comen, el niño come. Entonces, bueno, hay que comer. ¿Ok? Tenemos que dar alimentación a nuestros pacientes del primer día. Evidentemente, un bebé prematuro no se va a comer una onza el primer día de vida, todos lo sabemos, pero tenemos que tener dos herramientas claras. Inicio precoz en la nutrición parenteral total, o sea, proteínas, lípidos y carbohidratos el primer día, pero el niño pisa la terapia intensiva. Pero lo primero que tengo que pensar, ¿cuándo le voy a comenzar nutrición enteral al paciente? Evidentemente no es una onza, nutrición enteral trófica, colesterapia, pero tengo que pensar, tengo que mandar a una enfermera a hablar con el esposo de la mamá. Señora, tráigase leche materna. Vamos a empezar con leche materna, porque tiene efectos neuroprotectores importantes. Entonces tenemos que comenzar a violar. Que si yo no nutro a mi paciente, pues entonces la respuesta inflamatoria va a empeorar, el bebé se va a desnutrir, tengo más riesgo de displasia, el paciente se va a quedar más tiempo de ventilación mecánica y le estoy sumando factores de riesgo para empeorar el desarrollo neurológico del paciente. Evitar los opioides para el manejo del dolor, pero también evitar el dolor en el recién nacido. El bebé está tranquilito, está dormidito, pero se le da sonda gástrica. Pero yo le voy a abrir la puerta para poner la sonda, pero está dormido. Dejen que el niño se despierte, cuando le vayan a dar alimentación, le acomodan la sonda. Ay, pero es que ahora tengo que llegó el papá, le voy a tomar la muestra. Yo sé que eso es un tema, pero aquí para que el niño se despierte. Respeten el sueño del niñito, es importante. Ay, pero es que yo le voy... Ya va, déjenlo dormir. Y además piensen, ese procedimiento que le voy a hacer es necesario. El paciente realmente quiere y necesita lo que yo le estoy, lo que le voy a hacer, el dolor que le voy a causar. Si eso es así, bueno, que evidentemente lo vamos a hacer. Pero hay que pensar antes de hacerlo. Esa muestra del día de hoy es necesaria para algo, porque a veces tomamos una muestra hoy y otra mañana. Entonces, le damos la hematología, mañana la química. Bueno, o estamos todos juntos el mismo día, o no hacen falta las dos cosas. O sea, vamos a establecer quién, cuándo requerimos entonces tomar muestras o hacer ciertos procedimientos a los pacientes. Pensar que hay otras medidas terapéuticas para manejo del dolor, no solamente los opioides. Esto yo sé que es un poco más complicado, disminuir los sonidos molestos. Yo sí también digo lo mismo, me da culpa, yo hablo muy alto y a veces de verdad las unidades nuestras son medio ruidositas o galleritas, pero por lo menos evitar la música, tratar de mantener un tono de voz más bajo, no golpear las incubadoras a los bebés, cerrar la puerta con cuidadito, para que tengamos la menor cantidad de sonidos molestos, ¿ok? Si le vamos a poner música, por favor, no reggaetón, por favor, por favor. Escuchar la paz así. No, no, tampoco. Tampoco, por favor, no reggaetón, una cosa, no reggaetón. Cuando las mamás estén haciendo el método canguro, que las mamis o los papis le hablen a ese bebé, que le hablen con cariño, que le demuestren amor al bebé, que le lean al bebé. Eso es importante, que esté en ese contacto, que se demuestre el cariño a este bebé es importante para mejorar el desarrollo neurológico. Esto no requiere estudios, ni requiere pulsar al bebé, ni requiere ver la disponibilidad del medicamento. Y sobre todo, y todo esto se engloba en terapias abiertas. Yo sé que es difícil cambiar, pero yo les puedo decir que eso nos costó mucho, pero hoy en día yo estoy feliz de que nuestra terapia sea abierta, feliz. Es mucho más fácil el manejo. Hay días que, bueno, siempre como todos seres humanos hay papás con los que podemos tener algún conflicto, pero al final el resultado es muchísimo mejor en los pacientes. Y lo que nos interesa es este niñito que está aquí. Y lo más importante es que este bebé se vaya en las mejores condiciones y que su casa tenga la mejor evolución, la menor posibilidad de reingreso. Acuérdense que por cada reingreso de un paciente a hospitalización, también va a mejorar el desarrollo neurológico del paciente. Y lo otro, se lo traes aparte, porque bueno, porque nos encanta despertarnos. Esto es un estudio de Journal de Fisiología, donde evaluaron las consecuencias de la alteración del desarrollo del sueño del prematuro. O sea, así como que, pues sí, tiene que tener desarrollo, tiene que tener un sueño de calidad y cantidad apropiada. Y quiero que eso se lo lleven, porque miren, alteran
la parte auditiva, la parte cognitiva y emocional de recién nacido por estar despertando cada 5 minutos. Y les recuerdo lo siguiente, ¿a ustedes les gusta cuando estén durmiendo, lo paren cada media hora a preguntarle cualquier tontería? No. A la segunda dice palabrotas, ¿verdad que sí? Bueno, el recién nacido no dice palabrotas, pero le afectamos el neurodesarrollo. Entonces, piensa, si yo estoy durmiendo, ¿me gusta que me despierte? No, a él tampoco. Y él tiene más horas de sueño que todos nosotros aquí. O sea, tiene que estar más tiempo durmiendo. Entonces, seamos gentiles, no solamente en la ventilación, sino en el manejo del paciente. En todo tenemos que ser gentiles, cuidadosos. Pensemos, ¿me gustaría? No, no lo voy a hacer. Y eso no requiere, como les dije previamente, que tengamos que hacer ningún gasto económico. Más bien el gasto es en nosotros y cambiar nuestra actitud. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, que la lesión cerebral es un tema que es complejo, que no tiene causa-efecto de un solo evento, sino que es la suma de muchos eventos, de muchas lesiones, de lo que ocurre, de la carga genética de este bebé, de la caracterización epigenética, de los antecedentes prenatales y perinatales del paciente y de los postnatales, del manejo nosotros de nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales. Por eso es tan importante evaluar y establecer medidas en nuestras unidades para disminuir este riesgo neurológico en los pacientes. Finalmente, bueno, se me la saltó, pero bueno, no importa. Tenemos que recordar que el trabajo en equipo es el secreto que hace que gente común logre resultados poco comunes. Y aquí estamos todos nosotros con estos pequeños milagros que han tenido muy buenas evoluciones y seguido a su casa. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí y a compartir por nuestros recién nacidos prematuros.